¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar tratando el tema relacionado con lo que es este juicio de vialidad, o que se conoce por allí, digamos, de una manera más popular como el juicio contra Cristina. Y vamos a tratar de caracterizar en realidad qué es lo que está pasando en la justicia nacional, en la justicia federal, para tratar de entender en todo caso el rol institucional que la justicia tiene, institucional y político, diría yo, que tiene hoy en esta coyuntura que estamos atravesando, en esta coyuntura de desencuentros que son blanco y negro directamente en la Argentina. Vamos a tener la visita del doctor Jorge Silva. El doctor Jorge Silva es un abogado penalista, por lo tanto tiene que ver fundamentalmente con la matriz del motivo del juicio que se está llevando adelante. Pertenece al Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la ciudad de Santa Fe. Y vamos a abordar con él esta temática porque nos interesa desde el punto de vista técnico ver qué es lo que está pasando en este juicio. Es muy importante incluso un aporte que ha hecho uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, en la visión en ese sentido que tiene respecto de esta situación jurídica sobre la cual está la mirada de los argentinos. Patricia Grau, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Héctor? Bueno, de eso se trata mi primer informe, justamente algunas declaraciones que tienen que ver justamente con este juicio de vialidad. Claro, son declaraciones de Herbeta que realmente han, si se quiere, asombrado al mundo de la justicia, en el sentido de que haya un pronunciamiento de un integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe aportando su punto de vista, que en todo caso es académico en el aspecto jurídico. Me parece, desde ese punto de vista, interesante traerlo, en todo caso, a lo que es la presentación del abordaje de este tema. Y el segundo tema que tenés para esta noche. Bueno, el segundo tema fuerte. Vamos a tener a una mujer que salió de lo que es la trata de personas. Muy bien. Doctor Jorge Silva, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, Héctor? Gracias por venir y gracias en todo caso por abordar este tema que tiene una enorme trascendencia en la Argentina, ¿no? Y yo diría que más allá de la Argentina, porque se está viendo que en todo caso la justicia en distintos países latinoamericanos tiene una presencia muy significativa, ¿no?, en la intervención de la situación política de cada país. Así es. Así es, y últimamente estamos asistiendo a este tipo de justicia que en otra época no veíamos o no pasaba así. Simplemente ocurre que, bueno, los poderes reales, más allá de los poderes del Estado, que todos distinguimos como el judicial, como el legislativo o el ejecutivo, existen otros poderes que por ahí se vienen, yo diría, camuflando y metiéndose y utilizando como herramienta algunos de los otros poderes del Estado. Bien, a modo de presentación la conversación con Jorge Silva. Vamos a una breve pausa, ya estamos con ustedes. Bien, como hacemos habitualmente, relacionamos el nombre de nuestro programa, Lo que se viene, con los aspectos científicos y tecnológicos, sus novedades, con esta presentación. Sancor Seguros, estamos. Cluster TICS Santa Fe firma convenio de membresía con el Parque Tecnológico. El acuerdo permite que la Asociación Civil Cluster TICS Santa Fe se aloje en el edificio TICS. Su objetivo, alinear los esfuerzos individuales de las empresas. Se busca lograr competitividad individual y colectiva. El Parque Tecnológico participó del webinar. El objetivo, la presentación del World Benchmark Study 2021-2022 de UBI Global. Sus organizadores explicaron sobre la modalidad del evento para las incubadoras y aceleradoras. El PROCER es un programa de competitividad de economías regionales.
promueve la promoción de la capacidad exportadora de las MIPYMES. El sistema incluye las cadenas de valor a través de aportes no reembolsables, ANR. Así se financia capacitaciones, equipamiento y asistencias técnicas. El Parque Tecnológico suma un laboratorio para proyectos bio y lo estrena nueva startup. La empresa recientemente creada abre un surco en el desarrollo de moléculas de ARN. Así, las plantas se autoprotegen de patógenos y prescinden de químicos. Plan UNL Potencia. La universidad acompaña tu startup y acelera su crecimiento. Podés inscribirte hasta el 30 de septiembre del corriente año en unl.edu.ar/vinculación. Organiza UNL, Partners y ASEA. Acompañan PTLC, Expresiva e IDEA. Bien, a modo de presentación de lo que es en todo caso la temática de esta noche, la cuestión de la justicia, vamos al primer informe que hace Patricia Grau. Bueno, les adelantaba, ¿no? Al comienzo las declaraciones del juez de la Corte de Santa Fe, Daniel Herbeta, descalificando de algún modo o bajándole un poco los tonos a las declaraciones del fiscal Luciani respecto de lo que es el juicio de vialidad, el juicio contra la vicepresidenta de la Nación. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Me da la impresión de que estamos asistiendo a un momento que complica demasiado, digamos, al Poder Judicial, y creo que los integrantes del Poder Judicial y quienes además tenemos vocación docente no podemos callar, porque el silencio puede ser cómplice. La primera cuestión preocupante, ¿no? Verdaderamente comparar este juicio de vialidad con el juicio a las juntas militares que constituyeron un presupuesto basal, fundacional de la democracia argentina, cuanto menos constituye una falta de respeto, no solo a la sociedad toda que integramos, sino que constituye una afrenta al propio sistema democrático, porque es una forma de minar la democracia y es una forma, obviamente, de faltarle el respeto a gente sobre cuya integridad nadie dudó. Porque comparar al fiscal Estracera con este muchacho que está actuando en este juicio verdaderamente es inadmisible. Estamos asistiendo a un proceso donde se pide 12 años de prisión para la vicepresidenta, expresidenta de la Nación. 12 años. Cuidado con la misoginia, porque Milagro Sala lleva 6 años y medio encarcelada. Y si no, pregúntenle a María Julia Alzogaray, quien fue condenada eventualmente en aquel momento y en aquel contexto histórico. Cuidado, porque vivimos en una sociedad donde la mujer siempre paga. Y creo que este es otro matiz que no podemos dejar de señalar. Pero lo que ha dejado traslucir la prensa, lo que ha dejado visualizar la transmisión de las distintas audiencias, comprometen principios básicos de un Estado de Derecho, principio de inocencia. Estamos escuchando que el imputado debe probar su inocencia. Principio de inocencia y onus probandi. En una facultad de Derecho, a alguien que dijera esto, obviamente no pasa la materia. En segundo lugar, problema de admisibilidad de la prueba. La prueba en un juicio oral debe incorporarse oportunamente y debe un tribunal imparcial valorar no solo la validez, sino la pertinencia de esa prueba. Yo no puedo traer prueba por la ventana en un alegato. Por supuesto, no solo lo desapruebo, si la repetición de, vamos a llamarlo por ahora, equívocos o ignorancia de derecho es tan grande, le sugiero que estudie en otra facultad, arquitectura u otra carrera. En tercer lugar, imparcialidad del juzgador. ¿Qué legitimidad puede tener jueces que integraban un mismo equipo de fútbol
que jugaban en una determinada cancha, que competían contra equipos que integraban personas vinculadas a la política, claramente enfrentadas con los imputados. En cuarto lugar, oralidad. Los juicios son orales, no son juicios leídos. En quinto lugar, derechos del imputado. Negarle al imputado la posibilidad de declarar. Bien, nos parece desde el punto de vista del testimonio del doctor Herbeta una cuestión muy importante, y yo quiero, antes de empezar a abordar el tema, separar dos aguas. Por un lado, yo creo que la familia Kirchner, la señora Kirchner y sus hijos deben rendir cuentas. Acá el problema es ante quién deban hacerlo y de la manera en que deben hacerlo, que es lo que ha atacado fundamentalmente el doctor Herbeta. A mí me parece, desde ese punto de vista, una cuestión central en el ejercicio de justicia. Mire, hay tres niveles que tienen que ver con la vigencia de la democracia. La del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la justicia. Y la justicia es la que tiene la deuda social más grande desde el Estado, con la sociedad. Es lo que está planteando el doctor Herbeta fundamentalmente. Fíjese, una cuestión más que me parece importante destacar entre lo que es el rol de la justicia de Santa Fe y el rol de la justicia federal. Aquí en la provincia de Santa Fe han sido juzgados personas que son narcotraficantes, están detenidos por el hecho de haber cometido crímenes, por el hecho de haber hecho asociación ilícita y por el hecho de, en todo caso, haber hecho algunos otros delitos colaterales. Pero no están detenidos por el hecho de ser narcotraficantes, cuestión que la justicia federal, habiendo aparecido en los diarios todo lo que apareció, no ha abierto expedientes. Entonces, yo digo, es muy importante desde el punto de vista institucional que veamos la gravedad de lo que significa la falencia de la justicia federal en la Argentina. Por eso abordamos el tema esta noche. Ese es el motivo, doctor, por eso lo convocamos. Bueno, muy bien. Lo que acabamos de escuchar, en palabras del doctor Daniel Herbeta, es el testimonio de un profesor universitario. Sus palabras, su forma de dirigirse son las de un profesor universitario. No escuchamos a un político, tampoco estamos escuchando a un juez de un tribunal, en este caso él es miembro, ha presidido incluso en alguna oportunidad nuestra Corte de Justicia Provincial, pero sus palabras nos remiten a un profesor universitario. Él está tratando de enseñarnos, darnos una cátedra, difundir al público cómo es un proceso penal, para que cualquier persona, más allá de que sea un estudiante de derecho, sea un abogado o no, cualquier persona pueda entender que el derecho penal tiene principios y tiene pasos, vamos a decirlo así para que se entienda bien. El proceso tiene principios que el doctor Herbeta ha enunciado, por ejemplo, el principio de inocencia, algo que a todos por ahí nos parece una cosa de, a ver, el principio de inocencia es algo elemental, que lo recuperamos cuando recuperamos la democracia, y usted recién refería la deuda que tiene el Poder Judicial en democracia. Esto, el año que viene vamos a cumplir 40 años, que parecerá poco, parecerá mucho, depende cómo se lo mire, pero son 40 años donde la justicia en muy pocas ocasiones ha dado respuesta a la ciudadanía, la respuesta que la ciudadanía necesita. Y volviendo a esto, decía entonces, el proceso penal tiene principios como el de inocencia, donde nadie puede ser sentado en un banquillo para que demuestre su inocencia. Es al revés. La persona que es sentada en un banquillo, que es acusada, debe demostrársele, al menos debe reunirse prueba que demuestre que su principio de inocencia cae. O sea, que se demuestre su culpabilidad. En este juicio de vialidad al que hacemos referencia, aparentemente todo hace ver que las cosas se plantean al revés. Todos reclamamos que la vicepresidenta demuestre su inocencia. Y no es así. La ley penal, la Constitución Nacional y en cualquier legislación, el principio de inocencia es sagrado porque es el principio que sostiene el Estado de Derecho.
Para cada uno de los individuos, digamos. Para todos, absolutamente claro. todos. Se llame Cristina, se llame Héctor, se llame Patricia o Jorge, todos, y ahí viene el principio de igualdad, Claro. porque ese es el otro principio, el de igualdad ante la ley. Todos debemos ser tratados de la misma forma ante la ley. Y todos tenemos ese principio de inocencia. Ahora, hay una cuestión, yo creo que también es muy importante destacarla, que es la siguiente. El juicio de vialidad es un juicio que está concentrado fundamentalmente en un aspecto de la corrupción, sospechada corrupción, de la provincia de Santa Cruz. El resto del país no está siendo analizado por la justicia en todo caso, y esto tiene que ver, se sospecha que esto tiene que ver con el hecho de que en el resto del país hay otros involucrados, ¿no? Y fíjese una cosa, Héctor, usted da en el clavo con esto de decir, se trata de un problema en la provincia de Santa Cruz. Problema de corrupción, nada menor, ¿no? Sin Nada duda, menor. sin duda, es un tema... Un tema que ya fue investigado en la provincia de Santa Cruz, y en la provincia de Santa Cruz, en su justicia provincial, fue desechado como problema de corrupción. No obstante ello, en el año 2016, el administrador de Vialidad Nacional, Iguacel creo que era el apellido, retoma esta cuestión, manda a hacer una auditoría solamente a la provincia de Santa Cruz, y con los resultados de esa auditoría efectúa una denuncia. Denuncia que tramita en un juzgado federal de Comodoro Pi, 2 años hasta que se cierra esa investigación, y en el 2018 se eleva a juicio, que comienza, el juicio al que estamos asistiendo hoy, comienza en el 2019. Otra cuestión también absolutamente cuestionable de la justicia. Estamos en el año 2022 con un juicio del año que arrancó en el 2019. Imagínense que esto, por más complicado y complejo que sea, una causa no puede durar tanto tiempo. Acá hay un problema, evidentemente hay un grave problema en la justicia federal, en la justicia nacional. Esta es otra de las cuestiones, porque esta causa nos hace ver que los problemas que tiene la justicia y que tienen los juicios y que tienen ciertas personas investigadas y ciertas causas no son un único problema en sí, sino que es como que empezamos a pinchar un lugar por donde comienza a salir agua por todos lados, y donde pinchamos el brote de agua es más fuerte, porque es peligroso lo que se está haciendo en este juicio a nivel penal, y el peligro es que se están desconociendo todos estos principios a los cuales hacía referencia el profesor Herbeta. El problema es que esto choca con el Estado de Derecho. Fíjese que él hace una cuestión con relación a comparar al fiscal Estracera, al fiscal de nuestro famoso juicio de las juntas, con este fiscal que él ni siquiera lo nombra y dice este joven, este muchacho, algo así. Y es claro esta cuestión, es clarísima, porque no existe esa comparación, y nosotros debemos tener una justicia que en el año 83, 84, 85, que fueron el juicio de la Junta, imagínense el tiempo que ha pasado y nuestra justicia, en vez de mejorar, se ha degradado. Sí, hay un aspecto en todo esto que yo lo quiero plantear mientras ya vamos a encarar la próxima pausa, y es lo siguiente. Desde el punto de vista técnico, este juicio, por todo lo que terminamos de decir, es muy atacable. Por lo tanto, se lleva adelante el juicio, sigue el juicio adelante, hay una gran difusión que lo acompaña, pero está viciado de nulidad técnica jurídica, razón por la cual en el momento en que se plantee jurídicamente esta cuestión y el juicio se deje de lado, van a decir prima la impunidad. Y lo que nosotros debemos entender y reclamar es que haya justicia. Entonces, ¿qué es esta pantomima que hay alrededor de este juicio de vialidad? Una pausa, ya venimos. Bien, vamos a seguir conversando con el doctor Silva. Yo cerré el bloque de una manera, planteé mis dudas respecto del porqué del juicio. Y me interesaría una interpretación suya respecto de eso que yo termino de decir. En la interpretación personal sobre el juicio,
en realidad, y ya saliéndome un poco de los aspectos técnicos, porque los aspectos técnicos han sido muy cuestionados, es que cuando uno revisa la historia comienza a ver que a partir de Irigoyen hasta acá, todos los líderes populares que llevan adelante ciertas cuestiones, nos guste o no como gobiernan, es una cuestión independiente, tienen cierta persecución. Está relacionado también con lo que al principio se hablaba sobre Lula y sobre otras cuestiones más, también otros líderes. Está Bachelet en el medio de un tema también. Bachelet, que se supone sí, en todo caso de una integridad de distintas características, ¿no? Sí, pero Bachelet junto con Cristina Kirchner comparten el género. Claro. Y ese es otro motivo O también. Dilma también, por ejemplo. Con Dilma, bueno, Dilma, ¿cuánto tiempo también Sí. estuvo en esta situación? Entonces, ejercer un liderazgo, como el de Irigoyen, como el de Perón, para ser imparciales, digamos, y no decir solamente el peronismo o el radicalismo. Fueron líderes perseguidos. Perón, por supuesto, porque es más cercano en la historia, conocemos mucho más la persecución de Perón, la proscripción, etcétera, los golpes, pero Irigoyen también fue muy perseguido en su época y hasta acusado, denunciado hasta de lo que hoy llamamos abusos, sin contar otras denuncias graves, que también eran cuestiones de sacar al líder popular del medio. No tenemos que olvidarnos que Irigoyen fue el primer presidente que fue elegido para nuestra forma de ver las cosas democráticamente, porque fue quien inauguró la ley Sáenz Peña. Entonces, de ahí para adelante, los líderes populares son perseguidos, y las mujeres también lo son, por una cuestión de género. Esto quiere decir que hay razones en el poder real que lleva a perseguir a ciertas personas. ¿Y cómo los persigue? Bueno, fíjese, recién hablaba de Irigoyen y de Perón, fueron perseguidos más allá del ámbito judicial, ellos fueron directamente derrocados por golpes de Estado. Lo que nosotros venimos asistiendo ya hace un tiempo es que no vemos más golpes de Estado ni en Argentina ni en Latinoamérica, y bienvenido sea que eso no ocurra, porque eso era terriblemente catastrófico, pero se ha reemplazado. Ahora la persecución judicial ha reemplazado los golpes de Estado. Hay una palabra que por ahí se menciona, yo por ahí no soy muy de hablar en inglés, pero esa palabra de lawfare, algo así que se menciona, a la cual yo le llamo golpe judicial directamente, porque tenemos que ser prácticos y entenderlo. En realidad son golpes judiciales aquellas persecuciones que mediante denuncias, mediante la justicia, trata de poner en un lugar que no corresponde a un líder popular. Esta es la cuestión de la cual creo que viene ocurriendo. La historia, dentro de un tiempo, quizá no tanto, nos va a decir cuánta razón o cuánta no razón sobre estos temas tenemos. Pero hasta acá, si uno revisa aproximadamente 100, 120 años de historia hasta acá, y mira lo que ocurre en nuestros países hermanos, en toda Latinoamérica, y nos damos cuenta que viene ocurriendo prácticamente lo mismo. Hay un tema que me parece que no es solamente una cuestión del Poder Judicial, ¿no? Como un instrumento, en todo caso, para actuar desde el punto de vista político. Los medios están jugando un papel determinante en esto, y yo entiendo que no es solamente una cuestión de una parcialidad de la mirada sobre eso. Es decir, hoy directamente los medios de comunicación asumen también, por lo menos los porteños, un rol específico partidario. Y parece ser que es imposible desatar, separar lo que significa la institución justicia, por un lado, de lo que son los hechos políticos. Y eso es lo preocupante, digamos, como instancia institucional de acá en adelante. Yo escucho mucha gente que dice, yo quiero defender la República, y así no se defiende la República, me parece a mí, no sé. Efectivamente, la República requiere de un poder judicial independiente. Este es el primer paso que necesitamos para seguir siendo república. No quiero caer en las cuestiones de que lo necesitamos para poder ser. Yo creo que somos una república que la hemos venido construyendo desde hace mucho tiempo, y la última fase
comenzó hace 39 años, con la reconstrucción democrática del 83, con el liderazgo de Alfonsín. Creo que estamos en la última etapa, por lo menos hasta ahora, de la reconstrucción de nuestra república. Y no podemos perderla, por ahora perder uno de los poderes. Fíjese qué paradójico, cuando había un golpe de Estado se perdían dos poderes, se perdía el Ejecutivo, a través que es presidido por el Presidente de la Nación, y el Legislativo, que son los diputados y senadores. Pero no se tocaba al Poder Judicial, claro, ni siquiera la Corte. Claro. La Corte quedaba intacta y por ahí algún miembro inferior que tenía alguna disidencia, bueno, quizás lo pasaban, le daban la jubilación o iba a algún otro lado. No, pero la justicia le daba la legitimidad y la ilegitimidad, claro, a los golpes. Pero la justicia no, claro, se tocaba. Acaba de decir esto, la justicia le daba la legitimidad. Precisamente fue la justicia, la Corte Suprema, en el año 30, la Corte Suprema que tenía Irigoyen, la que le dio la legitimidad al golpe de Estado que le hicieron a Irigoyen. Es más, la legitimidad se la dio no a través de un caso, porque la justicia, nuestra Poder Judicial, solo puede funcionar a través de casos. No puede funcionar aisladamente, venir a decirnos, me parece que esto está bien o esto está mal. No, alguien tiene que plantear un caso, tiene que haber un contradictor que defienda la otra postura y la justicia en el medio falla. Bueno, en esa oportunidad no hubo caso. En ese caso no hubo caso. Claro. Hubo simplemente una acordada que legitimó el golpe. Ahora, entonces para concluir la idea, se tocaba siempre en los golpes de Estado estos dos poderes y quedaba solo la justicia. Solo la justicia. Ahora es la justicia la que es el instrumento, digamos. Esta es la cuestión. Esa es la novedad. Esta es la variante. Claro, esta es la variante. Y los medios, por ahí yo lo veo figurativamente como que son los que apuntalan, son el apoyo, que son los que convierten los dichos populares, lo que piensa la gente, los convierte porque en realidad son los que llegan masivamente. Hoy estamos en una democracia de masas, mucho más que en el año 83 de cuando arrancamos esta última etapa. Sí, entonces, con una desaparición en todo caso de los actores fundamentales de una democracia que son los partidos políticos. Es decir, la sociedad hoy en todo caso está manejada por los medios y no por opiniones ideológicas, ¿no? Eso iba a decir, son los que califican y descalifican y la gente, si lo dijo la tele, si lo dijo el diario, es lo que es la verdad. Sí, pero ahí la crítica en todo caso sería a los personajes políticos que en realidad están muy detrás de sus escritorios y se han alejado de la gente. Se han olvidado de ir a los barrios. Están más preocupados. Salvo cuando llega la época de elecciones, que solamente van a hacer campaña. Claro. Y con algunas honrosas excepciones que trabajan, nosotros diríamos, laburan todo el año. Pero son muy pocos. Sí, la mayoría está preocupado en ver cómo sigue él. Claro. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. Además, el sistema, este sistema de los medios es lo que ha vuelto al político ya un poco más alejado de la gente, y entonces política se hace muchas veces por redes, por teléfono, etcétera. Y acá no vale echarle la culpa a la pandemia, cosa que todos hacen, porque la pandemia hizo tal cosa. La pandemia debió haber sido la gran oportunidad para todos aquellos que dicen trabajar para la gente, desde el presidente de la nación, que la desaprovechó absolutamente, hasta el último de los militantes que por ahí, por miedo a algo, no salía a militar. Jorge, me parece que nos queda pendiente conversar el tema de una denuncia de Herbeta, un aspecto de la denuncia de Herbeta que tiene que ver con la relación de amistad entre los protagonistas del juicio. ¿Qué significa eso desde el punto de vista técnico? Desde el punto de vista técnico, nosotros debemos tener presente que cualquier integrante del tribunal, de cualquier tribunal, cualquier integrante del Ministerio Público Fiscal, o sea, cualquier fiscal que esté actuando, no debe tener ciertas relaciones de amistad, de enemistad o de cuestiones que hagan cambiar su aspecto objetivamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los jueces de un tribunal
no pueden tener amistad con alguna de las partes. ¿Por qué? Porque ello llevaría a influirlos sobre la decisión que tienen que tomar. Igualmente el fiscal, porque el fiscal no es una parte que puede acusar libremente, debe obrar dentro de un marco legal. Y ese marco legal, tanto para los jueces como para los fiscales, también tiene involucrada una cuestión ética. Aquí no solo se trata de que la amistad o la enemistad exista, también tiene mucho que ver la apariencia, lo que decimos, esta es la apariencia. Entonces, acá no solo hay que ser un juez independiente o un fiscal imparcial, también hay que parecerlo. Y esa es la cuestión ética que, si ya nos referimos al juicio de vialidad, es lo que no se ha respetado, porque evidentemente se ha descubierto, o por lo menos se ha publicitado, que casi todos ellos tenían cierta relación, que jugaban en un determinado club, que tenían cierta afinidad. Y esto descalifica completamente, más allá de que se admita o no el recurso técnico que se llama recusación, más allá de que la recusación se resuelva favorable o desfavorablemente, hay una cuestión ética que estamos viendo todos los ciudadanos, aún los que no somos parte en el juicio. Nos estamos dando cuenta que hay un grupo que está de un lado de la cuestión y que es evidente que si están de ese lado, su fallo, sus conclusiones, van a ser de determinada manera. Sí, el saldo, se me ocurre a mí desde el punto de vista social, es que también hay una partición en el acompañamiento del juicio, ¿no? En el sentido de rechazarlo y en el sentido, en todo caso, de apoyarlo decididamente. Hay mucha gente que está absolutamente convencida de la culpabilidad, en todo caso, de quienes están acusados. Y otro sector que dice que no. Y eso se está terminando de enfrentar, en todo caso, en las calles, que es el último recurso tal vez que le quedan a los sectores populares para resolver una crisis política. Efectivamente, porque esto no es un juicio penal, aunque tenga todas las apariencias, aunque estén sentados en una sala de audiencias, aunque haya jueces, aunque haya fiscales y defensores, esto no es un juicio penal. Un juicio penal no es así. Lo decía en la introducción que acabábamos de escuchar del doctor Herbeta. Esto sirve para enseñar lo que no se debe hacer. Por lo tanto, es fácil decir, entonces esto no es un juicio penal. Esto es un juicio que se le está haciendo a una líder política por X razones y se está haciendo en una sala de audiencia de un tribunal. Ni tampoco es un juicio político, porque podríamos decir, bueno, si no es un juicio penal, es un... No, los juicios políticos tampoco son así. Esto es otra cosa. Esto es un invento. Esto es un invento de la política para correr a un líder político. Y el otro problema que nos va a quedar es que lamentablemente hay una investigación de un hecho que presuntamente es un delito y que ni usted, ni yo, ni quien nos mira, vamos a poder saber realmente si se trató de un delito o no. Como sociedad les va a quedar una deuda terrible con nosotros, porque los que de un lado dicen, tiene que ir presa, van a decir, es delito. Pero a ver, técnicamente, ¿esas personas pueden demostrarlo? No. Y los que están del otro lado dicen, no, es inocente. Muy bien. Pero ¿hay un análisis en la sentencia que diga, vamos a sobreseer a los imputados por tal? No. Entonces la deuda va a ser con todo el mundo. Va a ser con los que están de un lado, con los que están del otro, con los que están en el medio, y internacionalmente es una vergüenza terrible de nuestra justicia, claro, sin lugar a dudas. Por eso, cuando cerrábamos el bloque anterior, yo lo que planteaba era cuál era el motivo de esta pantomima. Bueno, preguntémonos, se lo pregunta Maná, por ejemplo. Escuchemos. Este programa es una coproducción de Hacer Publicidad con Canal Veo de Cablevideo Digital. Rescatando la televisión santafesina. Bien, vamos al segundo informe de Patricia Grau de esta noche. Bueno, Elena Moncada, ustedes dicen quién es. Es una sobreviviente de la trata.
Una mujer con una historia verdaderamente muy triste porque a la edad de 8 años, después de que falleciera su mamá, se tuvo que hacer cargo de su hermanita de 2 meses y allí comenzó una y otra vez un calvario. ¿Por qué? Porque su abuelo y su tío la violaron sistemáticamente y sus amigos después, ¿no? Y Elena tiene esta historia y después que sale de lo que es la trata, hoy se dedica justamente a rescatar, no me gusta la palabra rescatar, pero es eso, rescatar mujeres de la calle. Vamos a escucharla. Yo trabajo mucho en los colegios. Nosotras el año pasado con Mujeres por los Derechos, que es nuestra organización, hicimos 36 talleres desde el 27 de agosto al 1 de diciembre y activamos 8 protocolos de abuso en la infancia, 4 varones violados por sus papás. O sea, porque la pandemia también así, si bien nos hizo vernos en las redes, también las redes sociales hoy tienen la OnlyFans, tiene Divas, las chicas están vendiendo la foto, cuando dejan de meter la foto o no quieren mostrarse más, son secuestradas. Tremendo. Eso es lo que la gente no sabe. La Play tiene un chat también que a veces papás dicen, ¿en serio? Sí, del otro lado hay un perverso, del otro lado hay un pedófilo. Y todo esto que se va generando con las redes hoy, que todo esto... No es prostitución, porque no me toca, yo me masturbo, yo soy feminista, abolicionista, mi feminismo no es el extremo, pero sí me parece que hay que cuidar a nuestras futuras, se vienen por nuestras niñas y niños, y no lo estamos pudiendo ver. Mira, yo creo que tiene que haber políticas públicas integrales, que tiene que haber prevención y promoción todo el tiempo. Yo voy a los colegios, nosotras vamos como organización, porque tenemos gente amiga, gente que me conoce. Nosotras hace 13 años que ya trabajamos en Villa del Parque, y lo hacemos, yo hago desde mi historia, cuento mi historia, y salen un montón de niños y niñas a contar lo que les pasa. Mira, nosotras hacemos recorridas nocturnas. Bien. Acá a una cuadra se paran 4 compañeras jóvenes, una enfrente de la municipalidad, donde le entregamos preservativos, porque políticas públicas no hay forros. Y unas cajas de alimentos que juntamos ahora, bueno, provincia o la MUNI nos da. En este momento no hay mercadería, lamentablemente hay que decirlo, que es una noche menos de la piba en la esquina, que es muy valorable. Nosotras en las recorridas nocturnas jamás encontramos una compañera que diga, estoy divina estar acá, ¿sí? Voy a comprar mi casa, voy a comprar mi auto. No, porque todas quedamos sin nada. Lo único que nos queda es la psiquis destrozada. Porque terminamos solas, porque ya no creemos en nadie, porque preferimos resguardar a nuestra familia. Uno trata de empoderar a otras compañeras. Nosotras ya hay 22 compañeras que no están en prostitución. Han hecho su proceso, muy lento, por supuesto. Bien, testimonio duro, sin duda. Buenísimo, pero ella en sus comentarios habla de los menores. Eso los padres tenemos que prestar muchísima atención justamente con el uso de la tecnología. Bien, Jorge, 2 temas que me parece quedan pendientes en todo caso desde el punto de vista técnico-jurídico, sobre los cuales me gustaría tu opinión. Uno de ellos está relacionado con esta figura de los arrepentidos, ¿no? Integrada en todo caso a la cuestión de los delitos de corrupción, que no estaban antes, sino que estaban solamente para secuestros extorsivos, incluso para los temas de los atentados, en fin, pero no estaban para los delitos de corrupción. Y el otro tema es la sanción, no hace muchos años también, de la Ley de Responsabilidad Empresarial, la empresarial social, digo, en el sentido de que muchas veces vinculados con la corrupción, las empresas son los primeros protagonistas de la corrupción, porque son los que van a buscar al funcionario para poder ganar una licitación, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a esto y qué papel juegan en esta instancia de este juicio que estamos hablando? Bueno, en primer lugar el tema de la figura del arrepentido
Es una figura... Nosotros deberíamos hablar esto desde el punto de vista técnico y la verdad que son temas bastante extendidos, Héctor, pero como para resumirlo y tratar de tener una simple idea, quizá en otro momento se pueda profundizar. ¿Cómo no? El tema del arrepentido en nuestra legislación, que es tomada de otros países, quizás no dio el resultado, no dio el fruto que por ahí se esperaba, porque la figura del arrepentido es aquella donde una persona que ha intervenido en un delito, porque este es el primer principio que debe existir. No puede ser arrepentido quien no intervino. Entonces, tenemos que tener presente que estamos frente a una persona que se ha confesado haber delinquido. Ya estamos frente a un culpable, porque esa persona ha dicho, sí, yo asumo mi responsabilidad, pero quiero colaborar con la justicia, con la figura de arrepentido, para que se me mejore mi situación procesal. Mejorar la situación procesal es sencilla en materia penal, es disminuir la pena. No quiere decir que le van a sacar la pena, pero sí se la disminuye. Entonces, aquí viene el primer problema que se plantea en toda la doctrina penal. En realidad, estamos frente a un arrepentido porque esta persona está obteniendo un beneficio y los datos que está brindando a veces no son del todo consistentes, si bien hay una instancia para evaluar eso, y la evaluación a veces la hace solamente el fiscal en principio, así que por ahí si le conviene, si no le conviene. Y es un problema que puede llegar a ser otra cuestión de erosión en la justicia, porque a veces hay arrepentidos que en realidad no lo hacen por colaborar, sino que lo hacen por otras cuestiones. Cuestiones de presión, por ejemplo en el caso de Milagro Sala, han habido algunos arrepentidos que después dijeron, no, yo presenté en la figura de arrepentido, pero en realidad no... No dije la verdad. Claro, yo lo que dije, lo dije presionado. Entonces trae aparejado todos estos inconvenientes, que agravan aún más la situación, porque por ahí es preferible tener una investigación que no ha llegado a un buen resultado, que tener un arrepentido que no sabemos si en realidad se arrepintió o está jugando o alguien está trayéndolo y poniéndolo. Está mintiendo por algo. Claro. Y el otro tema, para ir para poder respetar cerrar el tema de los tiempos y poder cerrar. El tema de la responsabilidad empresarial. Todo el derecho penal, la justicia penal y la doctrina penal siempre van atrás de los hechos. Siempre venimos estudiando, esto es una ciencia que se estudia a partir de los hechos que pasan. No se inventa nada. Lo que sí hemos visto, o los juristas han visto, es que hace mucho tiempo, como mencionaba al principio, resulta que en la corrupción, los empresarios, porque acá no hablamos de la empresa, hablamos de los empresarios, son la punta del iceberg de todo esto, son los que incentivan, por no decir pagan, en palabras populares se dice coimean, pero resulta que no les llegaba la punición, la parte penal, no a ellos individualmente, sino la responsabilidad empresarial. Y a partir de allí, nuestra legislación ha avanzado en esto y ha efectuado la responsabilidad empresarial, ya no a las personas, sino al patrimonio de la empresa. Correcto. Esta es la cuestión que ahora empieza a involucrarse en la justicia penal también. Jorge, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por convocarme y a sus órdenes. Bien, muy bien. Patricia. Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Así será. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.